Buenísimo, ya estamos grabando. Bienvenidas y bienvenidos al curso de manejo inicial de pacientes críticamente enfermos del Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Rawson. Hoy es nuestro cuarto o nuestro quinto encuentro. Nuestro quinto encuentro me parece que es de este año, de la versión 2021, y vamos a escuchar a dos médicas del servicio, una próxima médica del servicio, una médica ya con mucha experiencia en el área. Celeste Ortega va a ser la, la primer disertante y luego Eliana Sampaolesi, con quien hace un montón de años, desde la Facultad de Medicina que nos conocemos con él. Ahora me estoy acordando de ciertas cosas. Así que, sin más que decir, me voy a correr de acá y voy a dejarle el espacio a Celeste para que empiece con la presentación. Si querés manejar el teclado, yo quiero ver si puedo entrar desde acá para ver el show. Bueno, buen día. Adelante un poquito mejor. Hola, buenos días. No, 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 no. ¿Me escuchan bien? Bueno, como dijo Javier, mi nombre es Celeste Ortega. Les voy a hablar un poquito de politrauma junto con Eliana. Vamos a comenzar. Acá, por acá. Acá, parece que es. Los objetivos de esta charla es conocer el manejo inicial del paciente con politraumatismo, conocer precozmente las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, implementar el uso de la ecografía desde la evaluación inicial y conocer las medidas terapéuticas adecuadas para el paciente con politraumatismo. Cuando hablamos de lesiones traumáticas, hablamos del daño súbito e inesperado que sufre el organismo por la exposición a energía. Esa energía puede ser cinética, térmica, química, eléctrica o radioactiva, puede ser única o pueden ser múltiples y según se afecte una o más regiones corporales. Cuando decimos que un paciente está politraumatizado es cuando ha sufrido lesiones significativas en más de una región corporal, por lo que tiene riesgo de muerte. La epidemiología dentro del traumatismo sabemos que son la primera causa de muerte e incapacidad infantil. El 80% de las muertes por causa de un trauma ocurre en el lugar del incidente o también en la sala de emergencia. Y el 50% se puede sobrevivir, digamos, si tiene una atención adecuada en la primera hora. Los politraumas se pueden deber en un 40% a lesiones por tránsito vehicular, un 15% a ahogamientos, un 14% a lesiones intencionadas, un 7% a intoxicaciones, un 4% a quemaduras y un 4% a caídas. Lo vamos a clasificar de acuerdo a la intencionalidad, la comunicación de las lesiones de los órganos internos con el exterior y la gravedad de las lesiones. De acuerdo a la intencionalidad, lo podemos dividir en intencional o accidental. De acuerdo a la comunicación, pueden ser abiertos o cerrados. Y de acuerdo a la gravedad, puede ser grave, moderado o leve. Según la gravedad, ¿cómo lo distribuimos si es grave, moderado o leve? Va a ser un traumatismo grave cuando tengamos que la vía aérea esté inestable, que tenga compromiso respiratorio, esté en shock, tiene un Glasgow menor de 10, tiene traumatismo de cráneo que está focalizado con requerimiento de estabilización inmediata tanto en quirófano como en UTIP y lesiones con riesgo inminente de muerte. Ahí hablamos que el paciente está con un politraumatismo grave. Va a ser moderado cuando la vía aérea esté estable, no tenga compromiso respiratorio, no tenga signos de shock, el Glasgow sea mayor de 12 y la presentación de lesiones con riesgo es potencial para la vida. Y es leve cuando las lesiones no comprometen la vida, no requiere hospitalización, requiere estudios complementarios simples, como por ejemplo una radiografía, y no requiere ingresos a quirófano.
Bueno, vamos a hablar ahora sí de la evaluación y el manejo inicial del niño politraumatizado. Lo primero que vamos a ver es en el lugar del traumatismo, en donde vamos a hacer una evaluación y una estabilización inicial y vamos a seguir la regla del ABCD. A, vamos a evaluar la vía aérea, B, la ventilación, C, la circulación, D, el déficit neurológico y E, la exposición. De acuerdo a esto lo vamos a clasificar y vamos a inmovilizar al paciente. El triage lo vamos a realizar en este lugar, que va a ser de acuerdo a las lesiones que tenga el paciente, lo vamos a dividir en códigos, que puede ser rojo cuando tenga extrema urgencia, digamos, en un paciente que esté en shock, hipoxémico, que necesite un traslado inmediato. Puede ser amarillo cuando son lesiones graves que no amenazan la vida, y ahí tenemos hasta 1 hora para trasladar al paciente. Verde, que son lesiones moderadas, y tenemos también más de entre 1 hora y un poquito más para trasladar al paciente, y negro, que es cuando el paciente ha fallecido. De acuerdo a eso vamos a realizar el traslado al paciente al centro cercano de atención. En la sala de emergencias vamos a volver a realizar otra vez la evaluación y la estabilización inicial, vamos a realizar otra vez la regla del ABCD. La A, vamos a volver a evaluar la vía aérea, B, ventilación, C, circulación, D, el déficit neurológico y E, la exposición. Vamos a realizar una evaluación secundaria de este paciente y vamos a realizar los exámenes complementarios, y acá es muy importante la ecografía, el EFAS, que si lo tenemos disponible en la evaluación inicial sería lo más recomendado utilizarlo desde la evaluación inicial. Vamos a volver a clasificar al paciente y de acuerdo a eso vamos a hacer el triage nuevamente y vamos a ver si va a cuidados definitivos o si requiere de ingreso inmediato a quirófano. Entonces, en el A, que vamos a evaluar la vía aérea, el control de la columna cervical, volvemos a repasarlo. El B, vamos a evaluar respiración y lesiones con riesgo inminente de muerte. El C, donde vamos a evaluar la circulación y el control de las hemorragias. El D, donde vamos a evaluar el déficit neurológico. Y el E, la exposición y el control del hipotermia. Los objetivos de esta primera etapa son valorar el impacto del trauma sobre el estado general del paciente, mantener un flujo de sangre oxigenada al cerebro y a los órganos vitales, evitar y corregir la hipoxemia, hipovolemia, hipotermia, diagnosticar y tratar las lesiones con riesgo de muerte y calmar el dolor. Ese es un punto muy importante que no se nos debemos olvidar. El examen clínico y el uso de la ecografía y el método EFAS son los medios más idóneos para detectar lesiones que amenazan la vida del paciente, y por eso es muy importante realizarlo desde la evaluación inicial. Tenemos los primeros 60 minutos, son la hora de oro. Bueno, vamos a empezar entonces ahora a ver cada uno de estos puntos. El A, donde hablamos de la arteria permeable, el control de la columna cervical, vamos a hacer la inmovilización manual de la columna cervical. Todo paciente politraumatizado es portador de una lesión de columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Hay que evaluar los signos de alarma y evaluar la permeabilidad de la vía. Los signos de alarma son una herida que puede ser penetrante en la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, alteraciones de los signos vitales, que tengan trastornos de la respiración, que lo vemos al paciente que tenga un estridor, un afónico, cianosis, disnea, tiraje, que el murmullo vesicular esté asimétrico, esté disminuido, los estudios cardíacos estén desplazados, estén disminuidos, que tenga el plazo menor de 12, que las pupilas sean asimétricas, que tenga simetría a nivel motor o que presente convulsiones, y las fracturas, que pueden ser fracturas expuestas, las amputaciones, las heridas arteriales y la pérdida de pulso. Estos son signos de alarma y nos habla de vías graves. Entonces, evaluamos la permeabilidad de la vía aérea. Si el paciente llora, habla, emite sonidos y no está en coma, esa vía aérea está permeable. Entonces lo que vamos a hacer es realizar la inmovilización de la columna y vamos a administrar oxígeno al 100%. Si el paciente tiene afonía, estridor o está en coma, vamos a aspirar secreciones, vamos a ver si hay un cuerpo extraño, lo vamos a extraer y vamos a realizar las maniobras de apertura de vía aérea. ¿Cómo vamos a inmovilizar la columna cervical? Bueno, podemos usar dos maniobras. Una es se emplea la elevación o subluxación mandibular, que es esta maniobra. Digamos, por ello se deben apoyar los dedos índices y medios a ambas manos del ángulo de la mandíbula y se empuja hacia
adelante y hacia arriba, haciendo que se desplace hacia adelante. Y la otra maniobra es esta que vemos acá, en donde es la tracción mandibular, se introduce el pulgar en la boca del paciente y se hace una pinza con un mentón y con el resto de los dedos. Y se tira hacia arriba la mandíbula, manteniendo la inmovilización del resto de la cabeza con la otra mano. Bueno, para la inmovilización de la columna se debe realizar colocando el collarín cervical, que es el que normalmente usamos, el que es rígido, con apoyo mentoniano y está acompañado de inmovilizadores laterales. Para elegir la medida del collarín hay que medir la distancia entre la rama de la mandíbula y el hombro del paciente y trasladarlo a la medida que se ajuste al collarín. La técnica, vamos a ver que vamos a colocar en la parte posterior, por debajo de las manos del reanimador que está realizando la inmovilización cervical. Colocamos el collarín, de ahí, tras comprobar la colocación de la zona posterior, se coloca la zona anterior y después se fija con las zonas laterales. Vamos a ver. Acá vemos. De esta manera es como vamos a medirlo, ¿sí? Después colocamos la parte posterior del collarín, la parte anterior y fijamos la parte lateral. De esta manera queda inmovilizado el paciente el collarín. En el caso de que no tengamos collarín, podemos realizarlo con las manos. Nos colocamos al lateral del paciente, colocar una mano por debajo del cuello, sujetando el occipucio del paciente y la otra mano por encima, evitando la elevación, elevando la mandíbula, digamos, con los dedos pulgares e índice. Otra opción es, como sale acá en esta figura, que es colocarse cada mano al lado del paciente con los dedos medios y anular apoyados en los hombros y el índice, empujando el ángulo de la mandíbula hacia adelante. También se debe inmovilizar la columna espinal, entonces para eso utilizamos una tabla que por lo general tiene distintos niveles de sujeción. En los lactantes se recomienda la tabla con elevación de los hombros para evitar la flexión cervical, porque bueno, en ellos el occipucio es más predominante. La inmovilización cervical, ya sea manual o con el collarín, y la espinal no se deben retirar hasta que el paciente esté descartada por completo la inestabilidad cervical y de la columna vertebral, ya sea por clínica y radiografía, y el paciente lo tengamos consciente. Bueno, hay dispositivos que nos ayudan a manejar mejor la vía aérea, como son las cánulas orofaringeas y las nasofaringeas. Estas cánulas son de utilización temporaria. Están contraindicadas en el reflejo nauseoso que esté presente. Siempre tiene que estar inconsciente el paciente para poderlas utilizar. Y la nasofaringe nunca hay que usarlas en caso de que sospechemos de fractura de base de cráneo. Miren, de distintos tamaños. Ahí en las imágenes podemos ver cómo se va colocando. Y el segundo, Celeste, que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahí está, ¿no? Listo. Bien. Vienen de distintos tamaños y es muy fácil medir, digamos, en esta imagen podemos ver cómo se mide desde el pabellón auditorio hacia la comisura labial el tamaño, ¿sí? Y esta es la forma de colocación. Es importante recordarles que siempre tienen que ser en pacientes que estén inconscientes y que no tengan reflejo nauseoso. Bueno, cuando la vía no está sostenible, hay que realizar la intubación orotraqueal, la secuencia de intubación rápida. Es la que vamos a usar, la corrección para ver si está bien colocado el tubo, digamos. Lo que vamos a hacer es visualizar el tórax, digamos, la expansión que tiene que ser simétrica, la ocultación tiene que ser simétrica en la entrada del aire y la utilización también de detectores de dióxido de carbono, dispositivos supraglóticos y la criquetomía o vía aérea quirúrgica. Para el tubo, la intubación endotraqueal, tenemos que colocar un tubo y ese tubo, las medidas, las vamos a tener, vienen de varias medidas, que lo vamos a evaluar de acuerdo al peso del paciente o a la edad del paciente. En los pacientes neonatales es de acuerdo al peso y en los recién nacidos y mayores y menores de 6 meses, por lo general se usa un tubo entre 3,5 a 4 y entre los 6 y los 12 meses 4 y entre 1 año y 2 años es de 4 a 4,5. A partir de los 2 años empieza la regla esta que está muy bueno recordarla siempre, que es
4 más la edad dividida en 4. Siempre que tengamos un tubo que sea sin balón. Los tubos con balón va a ser 3,5 más la edad dividida en 4. Y para introducir el tubo, también varía de acuerdo al tamaño de tubo, pero hay una regla general que es el número del tubo por 3. Lo que hay que tener en cuenta ahí cuando hablamos del número de tubo y los centímetros de introducción es si estamos usando un tubo más pequeño que el que necesita el paciente, no puedo usar esa regla de número de tubo por 3. Por ejemplo, tengo una vía aérea dificultosa y le pongo a un paciente que le correspondería un 5, un 3,5. Si hago 3,5 por 3, ese tubo va a quedar afuera. O sea que esta regla de número de tubo por 3 es aplicable en un tubo que sea acorde al tamaño del paciente. Bueno, el segundo punto que vamos a tener en cuenta es la respiración y el control de las lesiones con riesgo inminente de muerte. Todos los pacientes politraumatizados deben recibir inicialmente oxígeno y la saturación debe ser como mínimo de 94%. En caso de ventilación con bolsa autoinflable, hay que recordar la maniobra Steele o en la ventilación mecánica procurar la normoventilación. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en este punto? La frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio, cómo expande ese tórax, si es simétrico, la ocultación si es simétrica, si tiene ruidos agregados, el color, la saturometría y los ruidos cardíacos. Las lesiones con riesgo inminente de muerte, para el diagnóstico es recomendable utilizar el ecógrafo porque nos va a ser de gran ayuda para diagnosticarla en forma precoz. Y también nos va a ser de gran ayuda en el caso de que nos necesitamos realizar alguna terapéutica para hacer un procedimiento guiado por ecografía. Entonces, ¿cuáles son esas lesiones? Tenemos la obstrucción completa de la vía aérea, en donde vamos a corregir la causa, la ruptura de la tráquea o el bronquio, en donde vamos a realizar la intubación, el drenaje del neumotórax y posiblemente cirugía requiere este paciente, un neumotórax abierto, en donde vamos a hacer el cierre del parche de los 3 lados, un neumotórax hipertensivo, donde vamos a realizar el drenaje del segundo espacio intercostal en la línea hemiclavicular, el hemotórax masivo, donde vamos a realizar el drenaje en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media, el taponamiento cardíaco, donde vamos a hacer el drenaje del espacio en el espacio subxilfoideo izquierdo, tórax inestable, la inmovilización de las fracturas y la contusión pulmonar grave con el apoyo respiratorio. En el punto bien. En el punto C, en circulación, vamos a evaluar el estado circulatorio del paciente. Y hay que identificar 2 puntos importantes, que es identificar si el paciente está en shock o el paciente está en paro. Por eso vamos a evaluar la frecuencia cardíaca del paciente, los pulsos, que pueden ser centrales y los periféricos, y la perfusión. Estos son los indicadores iniciales del shock, porque la TA es un signo tardío, digamos, y ominoso, cuando el paciente está hipotenso. Todo paciente politraumatizado que esté frío y taquicárdico está en shock hasta que se demuestre lo contrario. Y el shock que predomina, o sea, en este paciente es el hemorrágico. Pero también podemos tener todos los otros tipos de shock. En los mayores de 5 años, cuando tenemos pulsos periféricos que estén bien palpables, se correlaciona con una TA por encima de 80. Y si los pulsos solamente están presentes los centrales, la TA se encuentra entre 50 y 80. Para evaluar si el paciente está en shock, lo ideal es que la medida más objetiva es el índice de shock, en donde vamos a hacer la frecuencia cardíaca dividida en la TA sistólica de nuestro paciente. No hay un parámetro para los niños, pero sí utilizamos el de los adultos, que es normal, de 0,8. ¿Qué vamos a evaluar y controlar? Heridas profundas, hemorragias ocultas en tórax, abdomen, pelvis y fémur, es decir, las lesiones que se pueden examinar a un paciente, que puede ser una hemorragia externa de los grandes vasos, una hemorragia interna de los grandes vasos, tórax y abdomen, lesión, vísceras sólidas y fracturas inestables de pelvis.
Todo esto también nos ayuda mucho a la ecografía porque ya vamos a ver que realizando un eco-SPAS vamos a poder diagnosticar varias de estas lesiones. Para el control de sangrado, si el paciente tiene una hemorragia externa, hacemos compresión con gasas. Para las amputaciones hacemos un torniquete intermitente y para las fracturas la inmovilización. Los accesos vasculares, lo ideal es colocar dos accesos vasculares periféricos que sean gruesos, cortos y que estén en los miembros superiores. El acceso intraóseo lo vamos a revisar en caso de dos intentos fallidos de un acceso vascular o haber transcurrido más de 2 minutos desde el primer intento. Está recomendado antes que el acceso intraóseo está recomendado antes que el acceso central. Y si no hay peligro inminente para la vida del paciente, se puede esperar 3 a 5 minutos antes de intentar una vía intraósea y una vía central. En caso de hacerlo una vía central, es recomendable hacerlo guiado por ecografía. El laboratorio que le vamos a pedir a este paciente es grupo y factor, hemograma, coagulograma, estado ácido-base, y si se sospecha alguna intoxicación, solicitar el perfil toxicológico. Si nosotros tuviéramos que elegir una única muestra o única determinación que hacer, lo que se hace es grupo y factor, ¿sí? O sea, la primera muestra, la imprescindible, es grupo y factor. El resto puede esperar, pero sí grupo y factor por las terapias transfusionales de urgencia. La resucitación con líquidos. El fluido de elección para el trauma en realidad es el Rigel lactar. El de segunda elección es el cloruro de sodio al 0,9%, o sea, la solución fisiológica, y esta se intenta, o sea, no es la de primera elección por la acidosis hiperclorémica que se produce en el trauma. Se deben administrar fluidos tibios para prevenir y tratar la hipotermia, y luego de realizar una segunda transfusión de glóbulos rojos hay que comenzar con protocolos de transfusión que están acá, o sea, una transfusión de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas para evitar la hemodilución y la depresión de los factores. ¿Cuándo vamos a elegir si transfundimos 1-1-1 o 2-1-1? Va a ser de acuerdo al estado del paciente. Si está anémico, hacemos 2-1-1. La resucitación con los líquidos. Iniciar reanimación con cristaloides isotónicos a 20 mililitros kilo y valoramos el paciente. Hay que valorarlo con el índice de shock. De ahí vamos a ver si hay buena respuesta, continuamos con la evaluación y evaluamos si hay ausencia de una hemorragia activa. Si persiste inestable, continuar a 40 a 60 mililitros kilo y considerar la hemorragia activa, entonces ahí seguimos con transfusiones o cirugía. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la coagulopatía del traumatismo. O sea, un traumatismo produce un shock hemorrágico y se produce una lesión tisular. Eso, como respuesta endógena, activa la proteína C, produce una disrupción endotelial, disfunción plaquetaria y depresión del fibrinógeno, lo que nos lleva a una hiperfibrinolisis, una disminución de la resistencia del coágulo y una disminución de la formación de trombina. Entonces nos produce la hipotermia, más la acidemia, más una hemodilución. Esta triada es la triada de la muerte del politrauma y es lo que tenemos que evitar siempre que tratamos un paciente con politraumatismo. El D, que es el estado neurológico, se realizará una valoración breve de la escala de Glasgow y la evaluación de las pupilas. Hay que recordar que la escala de Glasgow va a depender de la edad del paciente. Acá está la menores de 1 año y para mayores de 1 año. Siempre que el paciente tenga un Glasgow menor o igual a 8, hay que intubar, y un Glasgow menor de 12 tiene lesión medular hasta que se demuestre lo contrario. Cuando evaluamos hay que buscar y evaluar entonces los signos de aumento de la PIC y enclavamiento, o sea, la bradicardia, la hipertensión y la postura de celebración. Si el paciente tiene esto, hiperventilamos, colocamos la cabeza a 30 grados, podemos pasar manitol o cloruro de sodio al 3%, 3 a 6 mililitros kilo. La movilidad y la sensibilidad, sí, para descartar una lesión medular, y la respuesta pupilar a la luz, ¿sí? Que evaluar que las pupilas estén normales, pueden estar anisocóricas, pueden estar midriáticas o miosis. Y
En la exposición tenemos que quitarle toda la ropa al paciente, realizar un examen físico completo de la cabeza hacia los pies, tanto en la parte anterior como posterior del paciente, evaluar cuál es la lesión más significativa. Si el paciente presenta objetos embalados, no se deben retirar, siempre hay que fijarlos y nada más. Inmovilizar fractura, comprobar pulsos antes y después de las inmovilizaciones de la fractura, eso es muy importante. Evitar y tratar la hipotermia, la analgesia y colocar sonda. En el caso de que el paciente presente sangre en la miniatura ureteral, tenga un hematoma perianal o escrotal o prostático ya en los más adolescentes, no se puede colocar una sonda vesical. Bueno, ahora vamos a cambiar la disertante. Les juro que la he estado frenando a Celeste todo el tiempo, pero se olvidaba y metía quinta de vuelta. Así que, como les decía recién, esta parte va a estar a cargo de la doctora Elena Sanpaolesi, médica de la terapia, hace un montonazo de años. Así que la vamos a dejar. No, 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 al contrario, es Sí, sumamente experta, tiene el peso de la experiencia de los años. buen día para todos. Debo aclarar que aparte de ser vieja, no me gusta disertar. Me ha convencido el doctor Ponce de esta situación, así que acá estoy. Espero poder ser clara con la disertación. Una vez que concluimos la evaluación inicial del paciente politraumatizado, tal como lo ha descrito recién Celeste, pasamos a la evaluación secundaria, teniendo en cuenta siempre que todas estas evaluaciones y todo esto debe ser lo más precoz y ágil posible, porque mientras antes se lleven a cabo todas estas situaciones, todas estas evaluaciones, mejor va a ser la sobrevida del paciente. Entonces, en la evaluación secundaria, decimos que esta etapa está marcada por una cuidadosa búsqueda de lesiones mediante un examen físico exhaustivo, con todos los cuidados de inmovilización de la tensión inicial. Hay que empezar desde la cabeza y la cara en adelante, mirando, observando la piel, observando si hay alguna equimosis, alguna lesión retroauricular, si hay pérdida de líquido cefalorraquídeo por nariz, por oídos, como para descartar lesiones a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo. Hay que volver a revisar al paciente para ver si quedó alguna lesión que pasó inadvertida, la presencia de lesiones externas o la aparición de dolor a la palpación. Si el paciente está consciente, nos va a hacer sospechar y buscar lesiones más importantes. Volver a hacer el examen de sample, que es sample, en realidad esta mnemotecnia, que son los signos y síntomas que el paciente pueda llegar a tener, si tuvo alimentación previa, si podemos recabar algo más de datos, de información alrededor del paciente. Comenzar luego con la evaluación de laboratorio, radiología, reevaluar continuamente el ABCDE. Si el paciente se deteriora, se debe regresar inmediatamente a la atención inicial. En cuanto al laboratorio, como dijo Javier y Celeste recién, lo primero y más importante es solicitar el grupo de factor sanguíneo, por si hay que comenzar con la terapia de reposición de volumen, y posteriormente hemograma, coagulograma, TP, KPTT, dosaje de fibrinógeno, tromboelastografía, un gas, glucemia, electrolito, función renal, albúmina, y completar según la localización del trauma con los estudios de laboratorio que hagan falta. Lo que uno tiene que pensar con respecto al laboratorio es un poco todo lo que aumenta la mortalidad, lo que genera la coagulopatía. Celeste puso recién lo que es la hipoglucemia, la acidosis, todo lo que nos va a alterar hemodinámicamente o la evolución del paciente, tenerlo monitoreado. Y pensar también en las enzimas pancreáticas, un trauma de abdomen, como decía Eliana, de acuerdo a la localización. Pero sí o sí la glucemia, el estado ácido base, porque si los tenemos alterados nos va a embarrar bastante la cancha y el resto de los factores. Perfecto. Y ahí pasamos a los estudios complementarios que podemos llegar a tener a mano. Si disponemos de un ecógrafo, lo mejor y lo más recomendado en la actualidad es realizar un ECOFAST extendido, una ecografía, para descartar neumotórax, líquido libre en cavidades, ruptura de víscera sólida o de víscera hueca.
vamos a explicar un poquito esto del ECOFAS. Esta primera valoración es muy importante para el manejo de los tiempos de la asistencia, así como para el correcto manejo clínico del paciente. Evalúa, como dije recién, líquido libre en cavidades, ya sea pleural o abdominal. Una cuantía de 150 o 250 mililitros en la cavidad peritoneal ya puede ser detectada por la ecografía. Hay que demorar en esta maniobra entre 2 y 3 minutos. El examen puede realizarse durante la evaluación inicial, durante la evaluación secundaria y puede seguir reiterándose las veces que sean necesarias en cuanto a la atención posterior del paciente. Si se deteriora algún parámetro que nos haga volver hacia atrás, podemos volver a hacer la exploración ecográfica. La técnica de ecografía FAST incluye la exploración de 4 zonas del abdomen en busca de líquido libre. Una de las zonas es en el cuadrante superior derecho, que ahí se encuentra el punto de Morrison. En esa ubicación vamos a ver el hígado, el riñón y el seno costofrénico derecho. Ahí se identifica el espacio patorrenal. Si hay líquido libre, podemos llegar a observar en esa zona líquido libre. También con el transductor en esa zona podemos llegar a observar si hay algún derrame pleural derecho. La otra ventana que tenemos es en el epigastrio. En esta ventana se logra evaluar el lóbulo izquierdo del hígado, la parte alta de los grandes vasos, y orientando el transductor acefálico izquierdo se ve el corazón y el pericardio. Pudiendo detectar en esta posición donde se encuentra el transductor, podemos detectar el pericardio si existiera, por ejemplo, un derrame pericárdico o un taponamiento cardíaco. Vamos a ver las 4 cámaras con el pericardio. En el cuadrante superior izquierdo vamos a visualizar el vaso, el riñón izquierdo y el espacio pleno renal, que también podemos observar líquido a ese nivel. Y el cuarto lugar del FAST, de esta ecografía, de esta evaluación inicial ecográfica, vamos a ver la pelvis, que en esta ubicación se identifica la vejiga, el espacio recto vesical en los hombres, y el útero y el espacio de Douglas en la mujer. También podemos observar líquido a ese nivel. Acá era un poco lo que estábamos diciendo, en esa posición, que es donde se observa es en el subsifoideo o en el espacio subesternal, digamos, podemos ver las 4 cámaras. En este caso, que es esta imagen que estamos observando acá, vemos los ventrículos derechos, ventrículos izquierdos, y esta imagen tiene un derrame pericárdico. En el espacio pleno renal derecho de Morrison, vemos ahí, esta es una imagen normal, se está viendo el riñón, el hígado, y no se ve la presencia de líquido, ni tampoco a nivel pleural, que estamos viendo acá el diafragma y el pulmón. En el espleno renal izquierdo vamos a ver el riñón, el vaso, otra vez es una imagen normal, no vemos líquido ahí, y esta que es en el punto pélvico, que estamos viendo en una mujer, se ve la vejiga, se ve el útero y se ve el fondo del saco de Douglas sin líquido. Este ECOFAS se hace extendido en la actualidad. Esa extensión es para ver los campos pulmonares y poder detectar neumotórax, por ejemplo. Se describe una variedad denominada EFAS, que incluye una valoración extendida para detectar el neumotórax, como dije recién. Se realiza una valoración de ambos hemitórax, dividiéndolos en 4 cuadrantes cada uno, delimitados por 2 líneas imaginarias, una vertical desde la línea axilar anterior y otra horizontal desde la unión de los tercios medio e inferior del esternón, colocando la sonda en cortes longitudinales estáticos para así llevar a cabo la valoración del deslizamiento pleural. En el caso de tener un neumotórax, tenemos que colocarle el transductor donde dije recientemente, de ahí vamos a poner la ecografía en modo M y vamos a ver las líneas A, que es el signo del código de barra o de la estratosfera que se llama, que es esta imagen que vemos acá a la derecha de la pantalla, donde se ven múltiples líneas hiperecogénicas, horizontales al transductor. Y esto que sería una imagen normal de un pulmón que no tiene neumotórax. Por supuesto, tampoco vamos a ver el deslizamiento pleural en el neumotórax. Entonces, si esto lo detectamos, una vez que hacemos esta exploración, que estoy contándola detalladamente, pero esto tiene que ser una exploración ágil, rápida, no nos tiene que llevar más de 5 minutos, no nos tiene que retrasar el tratamiento, la implementación de la terapéutica. Pasamos al resto de las imágenes, que puede ser, por ejemplo, radiografías, que está recomendado de rutina hacer una radiografía lateral de columna cervical, una anteroposterior de tórax y una anteroposterior de pelvis, dependiendo del traumatismo que haya habido.
según el examen físico, por supuesto. De ahí podemos pasar una tomografía, de acuerdo a la localización del trauma y al examen clínico. Si el paciente está estable y con lesiones que no tengan riesgo inminente de muerte o que estén tratadas esas lesiones. O a una resonancia si hay sospecha de lesión medular o trauma grave. Eso ya puede ser dentro de las 24 o 48 horas del politrauma. Como dijo Celeste recién, un Glasgow menor de 12 en un paciente con bradicardia es signo de lesión medular hasta que se demuestre lo contrario. Entonces no tenemos que retirar la inmovilización Antes que cervical. pases, Sí. a ver, la tomografía, no me voy a cansar de decirlo y que nos quede claro, que lo tengamos en cuenta, hacer una tomografía sin contraste en un contexto de un trauma, de un politrauma, es irradiar de manera innecesaria, por no decir al recontrapedo, a un paciente. ¿Por qué? Porque si vemos algo, lo vamos a tener que hacer una tomografía con contraste. Y si no vemos nada, no nos sirve. Entonces, en el contexto del politrauma, la tomografía es con contraste endovenoso. Si no, no le hacemos tomografía, porque los datos que ustedes van a sacar en la tomografía los podemos sacar con la ecografía. Entonces, no es necesario esta cuestión de ya como le hago una tomografía de cráneo, le hago un barrido, total es lo mismo. Lo baño en radiación de manera innecesaria. Así que por favor, no hagamos tomografías a los pacientes por las dudas y menos sin contraste. Bueno, entonces decimos, un paciente con trauma abdominal o pelviano, vemos el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está estable, hacemos tomografía con contraste, como acaba de decir Javier. Si el paciente está inestable y no lo podemos movilizar, hacemos el EcoFast. En realidad se hacen los dos pacientes, pero bueno, uno creería que el paciente estable ya le hemos hecho el EcoFast y de ahí lo pasamos a la tomografía si tenemos duda con alguna imagen. Luego de hacer el FAST, si vemos que hay, si observamos si hay líquido libre en cavidad, si no hay, continuamos con líquidos y con los hemocomponentes, como dijo Celeste, y si hay líquido libre, consideramos una laparotomía exploradora. Pasar a quirófano directamente sin más estudios complementarios. Los cuidados definitivos sería luego del manejo inicial adecuado y el niño ya se encuentra estable, incluye la realización de los estudios complementarios necesarios que nos generaron duda, como dijimos previo, y de ahí trasladarla a la unidad de cuidados comunes o la unidad de cuidados intensivos o a una sala quirúrgica según las condiciones clínicas que tenemos el paciente luego de la evaluación inicial y secundaria. Si el paciente tiene estabilizada la vía aérea y está hemodinámicamente estabilizado y neurológicamente también, perdón, paciente sin estabilización pasa a quirófano de urgencia. Si el paciente está estable, con lesiones que amenazan real o potencialmente la vida, pasa a terapia intensiva. Si el paciente está estable con lesiones que amenazan potencialmente la vida y requieren un control estricto, pasa a terapia intermedia. Y si el paciente está estable con lesiones que no amenazan la vida, puede quedar en observación en sala de urgencias o pasar al internado de pediatría. Como conclusiones de esta charla, tenemos que el politrauma es la primera causa de muerte a partir del año de edad. La atención inicial debe realizarse en forma precoz y requiere de un trabajo en equipo. El uso temprano de la ecografía en la evaluación inicial aporta datos importantes para la toma de decisiones y la instauración temprana de la terapéutica adecuada mejora la sobrevida del paciente. El mejor trabajo es el que se hace siempre en equipo, así que eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tomarnos un ratito para las preguntas. Para ello quiero ponerte el chat. Ya está, mira, ahí. ¿Cómo está lo bien? Parece. Por algo decía Diego recién que todos los procedimientos. No. Más abajo. Ahí. Todos los procedimientos y estudios complementarios son en la mayoría de los hospitales centrales o en los centros periféricos de casualidad, radiografía y ecografía simple. Lo que tenemos que tener en cuenta es poder diferenciar con lo que tenemos el paciente de riesgo y el paciente que no es de riesgo. Entonces, el A, B, C, D, E lo podemos hacer sin ningún equipo. Quizás lo que tenemos que hacer es una buena evaluación primaria, una estabilización y en función de eso la derivación. Si no pretendemos que el manejo integral del politrauma se haga en la periferia,
pero sí la estabilización. Todos los centros periféricos deberían poder estabilizar un paciente para luego derivarlo. Hace un tiempo habíamos hablado con Andrea, con la doctora Weyman, acerca de poder hacer simulación in situ en toda la periferia para poder tener herramientas de estabilización, porque básicamente lo que necesitamos es poder estabilizarlo más que hacer una radiografía o una tomografía en un centro que no sea de alta complejidad. Y con eso apuntamos hacia esta charla, ¿no? ¿Cómo estabilizarlo? Fíjate si hay alguna otra cosa en el chat. No se te escucha, ahí sí. Acércate al micrófono. A ver, voy a acercar un poco más, perdón. Ahí estoy más cerca, pero lo que decíamos que la importancia de la estabilización es más allá de los exámenes complementarios que tengamos. La estabilización tiene que ver con la clínica y con lo que podemos ver al examen físico del paciente. Entonces, no le busquemos tanta complejidad, sino más bien poder saber qué estabilizar y poder derivar oportunamente. Todos los presento, eso ya lo que vimos recién. Ahí ya me acerqué al micrófono. Bien, Laura, ahí vuelvo a eso. Acá, Freddy, excelente recordar la importancia, la cinemática del trauma. Totalmente, hay que pensar cómo se golpeó para poder pensar las lesiones posibles. Un paciente que tiene lesión por el cinturón de seguridad en un auto, que tiene el cinturón marcado del impacto del freno, y uno tiene que buscar, tiene que pensar en la panza, en el páncreas, explosión de vísceras. El chico que va en bici, que se le da con horquilla en el epigastrio, ese hay que pensar en el páncreas, en el vaso. Pero digo, viste cuando es ahí justo ahí el golpe en la bici. Eh, Así que sí es importantísimo parte de la evaluación, la cinemática del trauma para poder presumir el tipo de lesión. Y el control del volumen de los débitos en los drenajes, totalmente, totalmente. Cuando uno pone, supongamos el escenario que uno pone el drenaje y lo deriva, tiene que cuantificar o decir cuánto fue lo que sacó o hasta dónde está la marca para que nosotros podamos saber cuánto ha debitado en el traslado o en la evolución. Laura planteaba lo del tubo. Muchas veces principalmente en el manejo de urgencia de estabilización, nos ha pasado ponerle un tubo más pequeño al paciente que el que requiere por el tamaño o la edad. ¿Sí? Entonces yo tengo un paciente que tendría que tener un tubo 8 y le puse un 5 o un 6 porque tenía edema de glotis, porque no veía bien, porque tenía sangre en la vía aérea. Por lo que sea, yo lo estabilicé con un tubo más pequeño que el que le corresponde. Si yo le hago a ese tubo más pequeño la regla tubo por 3 para ver dónde fijarlo, probablemente lo deje afuera porque la regla de número de tubo por 3 como condición tiene que ser con el tamaño de tubo acorde al paciente. ¿Sí? Eso es, no sé si Laura quedó un poco más claro. Por ejemplo, en ese paciente, así como está diciendo Javier, en ese paciente que necesitaba un tubo 8, yo le puse un tubo 5, yo tengo que introducirlo como si le estuviera introduciendo un tubo 8. Si hubiera introducido el tubo 8 sería, siguiendo la regla, 8 por 3 debería estar en 24. Ese tubo 15, en vez de ponerlo en 15, lo tengo que poner en 24. Ese 5, perdón. En vez de hacer 5 por 3, 15, tengo que hacer como si estuviera usando el tubo correcto. Lo tengo que poner en 24. Exacto, que a veces se nos pasa y Sí. nos hemos confundido con eso. Muy bien. Bueno, Laura, ¿alguna otra pregunta? Es un tema que es amplio, recontra amplio. Les cuento que dentro del programa está contemplada una charla de ecografía multisistémica, así que ahí vamos a volver a repasar un poco sobre FAST y lo que nos puede aportar la ecografía en la estabilización de los pacientes críticos. Si no hay más que decir,
Yo no sé por dónde. Acá. Vamos a dejar de compartir. ¿Sabes qué? Eh, Bueno, entonces, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias a todos los que han participado y hasta dentro de 7 días y entren al aula para ver las actividades y las cosas que tenemos programadas para esta semana. Nos encontramos la semana que viene. Chao. Y un montón de gente escuchándote. Gracias, Leti. Hija no importa. Pero hubo 150 personas. Solo empezaban escuchando con todo.